Tarde. Muy bien, y vamos a hablar con ella, que es una tremenda periodista y productora de televisión. Ha sido la responsable de la producción ejecutiva y periodística del programa Insignia. No, tremendo. El precursor, el pionero absoluto de los programas políticos y de los sucesos en materia de programas políticos. Si uno piensa en programas políticos en la historia de la televisión, en el primero que piensa es en Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt, sin dudas. Y bueno, el programa de Neustadt tiene mucho que ver con la serie de Menem, porque de hecho está Neustadt, está el programa. Se usa el nombre y apellido. Se usa el nombre y apellido. El nombre del programa. Claro, así que queremos tener su mirada sobre todo esto que se muestra y su mirada en general. Vamos a hablar de otras cosas también. Hola, Clara Mariño, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Muy bien, gracias por atendernos. Qué lindo. No, un placer. Reencontrarte. Que bueno, sí. Yo arranqué con Bernardo, podemos decir. Yo me acuerdo de vos, Bernardo te quería muchísimo. Sí, y siempre le impresionaba tu calidad para siendo muy chiquita, encarar temas políticos y sociales. Sí, gracias. Bueno, ¿viste la serie, Clara? Mira, me falta prácticamente el último capítulo por un problema de técnico que tuve, pero sí, tengo una visión de una serie que, mira, yo, por ejemplo, ahí aparece Bernardo y aparece una especie de escenografía de Tiempo Nuevo bastante tenebrosa. Sí. Y yo decía, cuando lo veía al actor, que no sé quién es interpretando a Bernardo, yo decía, si hubiera sido Bernardo Neustadt, no hubiera llegado al 0.2 de rating. Claro, es verdad que Bernardo era una personalidad magnética, de enorme carisma, un showman, y bueno, por algo hacía 30 puntos de rating, además por el contenido periodístico y por la relevancia del programa, ¿no? Pero bueno, es difícil hacer a Neustadt. No, es muy difícil, pero, viste, me parece una caricatura, y yo es lo que más o menos he visto en casi todos los personajes. Después, si querés, vamos al principal, que es el de Carlos Menem, pero es una caricatura también, el de Cavallo. Cavallo era un hombre brillante, explosivo, que le encantaban los debates, se peleaba con todo el mundo en Tiempo Nuevo, y aparece Cavallo medio sometido, que va debajo del brazo con un plan que se supone que es el plan de la convertibilidad, un Cavallo temeroso, sin fuerza. También es una caricatura la figura de María Eugenia Alzogaray. Así que a mí me parece que a mí me da la sensación de que son imitaciones, pero que no son interpretaciones de los personajes de esa época, ¿no? Clara, primero un gusto, un placer. El actor que interpreta a Neustadt es Osvaldo Derejian. La verdad que no es un actor conocido ni popular, pero bueno, y tampoco creo que tenga muchos rasgos similares a Neustadt, pero bueno. En plano tiene un aire de familia y hay algo en la voz que puede recordar quizá al estereotipo Neustadt, más que a Neustadt. Sí. Pero Clara, le quería preguntar, bueno, usted es una mujer de televisión. Tú te ame, dale. Bueno, vos sos una mujer de televisión y viviste una década donde obviamente estaba la pelea por los invitados, donde hubo un programa, iba al otro, uno corría, no estaba el celular. Producir era mucho más difícil que hoy, sin desmerecer a los productores de hoy. Digo, ¿algún hecho de la serie que te haya llamado la atención, que vos decís, esto pasó y pasó igual? Vos sabés que yo, haciendo un repaso, a mí lo que más me impresiona de la serie, por ejemplo, creo que como todo poder, y tuvo un poder enorme Carlos Menem, el poder siempre tiene zonas luminosas y zonas oscuras, muy oscuras. No solo la de Menem, sino la de todos los gobiernos en la Argentina y en todas partes del mundo. Ahora, lo que más me impresionó, no porque se pareciera, sino exactamente por lo contrario, es que una de las mejores rasgos de la política, de la gestión Menem, fue la política exterior de Menem. Cierto, sí. La Argentina hoy está en el G20 y todos nuestros presidentes van y qué sé yo, vamos al G20, a pesar de que la Argentina es el número 40 o 50 en materia económica, por la gestión de Menem. Sí.
Y ese Menem, yo te diría balbuceante, baboso, ridículo, grotesco, hablando con líderes árabes o con los embajadores de Estados Unidos y Francia, sin ser capaz de transmitir una sola idea, yo diría que a mí me asombró por la falta de realismo que tenía esa escena. Es decir, la política exterior de Menem, primero con Cavallo y después con Guido Di Tella, fue uno de los rasgos más importantes. Incluso Menem habló con Alfonsín para tener cierta continuidad en la relación con Chile. Mira, yo hoy contaba en televisión algo, que una vez fuimos a Olivos a hacer una nota con Menem para Tiempo Nuevo, porque la teníamos que grabar porque él no podía estar en vivo. Y en ese momento, unos momentos antes, lo llama el entonces coronel Chávez, con el cual Menem aparentemente tenía una buena relación, y le pide el favor Chávez a Menem de que le haga una gestión ante Clinton, porque Chávez en ese momento, bueno, después cambió, quería conocerlo a Clinton personalmente. Y Menem todavía no era hizo presidente de Venezuela, Chávez. Claro, no. Chávez es venezolano. Sí, pero todavía no era presidente para cuando ocurre esto. ¿Cómo? ¿Era presidente ya Chávez o todavía no? No, todavía no era presidente. Claro. Pero era un hombre importante del poder venezolano. Sí. Y yo tuve la oportunidad de hablar sobre Menem con Julio María Sanguinetti, con Felipe González, con José María Aznar, y lo respetaban mucho. Entonces, esa figura tan oportunista, incapaz de expresar una sola idea, eso es lo que me asombra, que haya una definición o una pintura de ese Menem, que yo te digo, no hubiera convencido a nadie. Claro, sí, él era un animal político, era un hombre que tenía como una especie de sabiduría oriental, y estoy parafraseando a Cohen, y esta idea de que no entendió la convertibilidad o que le aburría que se la explicaran, y bueno, ocupate vos, y no eso... Así. Y también, ¿sabés qué? Y lo he comentado varias veces en este programa, le pido perdón al público, pero Menem era un tipo que se bancó todas. Vos lo sabés, Clara, porque, bueno, con Bernardo tuvieron buenas y no tan buenas también. Exactamente. Bueno, y se bancó todas, y también lo digo por La Nata. La Nata fue uno de los principales críticos de Menem. Se bancó que regalara la tierra de Anillaco en la revista 23, se bancó que le cambiara el nombre a Página 12, siguiendo los dixits de Menem, se bancó todo, y esto de que Menem podía mandar a un periodista al hospital, me parece que tampoco le hace justicia, y esto no es una defensa a la gestión Menem, porque si queremos hablar de oscuridad, la tuvo y mucha, pero no fue esa. No, y además hay una cosa que me preguntaban, que se parecía un poco a lo... Menem, cuando iba a saludar a alguien, tenía información, vaya a saber de dónde y por qué de esa persona, y siempre le hacía una referencia exacta a un familiar, claro, o a si era de Boca, de River o de quien fuera, y lo hacía con mucha seducción. Yo recuerdo que ¿te acordás de Astor Piazzolla? Astor Piazzolla en Tiempo Nuevo dicen, si gana Menem, yo me voy del país. Ay, me acuerdo de eso. Se me pone la piel de gallina, sí. Contala, sí. Bueno, entonces ganó Menem, y Menem lo primero que hace, eso no fue en Tiempo Nuevo, fue en otro programa, decirle, yo le invito a Piazzolla a quedarse al país, yo quisiera hablar con él, quiero explicarle lo que yo pienso del país. Y bueno, y después hubo un gran concierto en el Teatro Ópera, donde Piazzolla le dedica a Dios Nonino y dice, quiero dedicárselo al presidente electo porque yo le tiré una trompada y él me devolvió una caricia. Tremendo. Bueno, qué acto de grandeza ese, ¿no? Sí. Porque hay que hacer eso. Sí, ese era Menem. Era muchos otros, pero también era ese. Por eso hacía también referencia a la escena esa del periodista en el hospital, ¿no? Si me permiten ustedes que han vivido la época, ¿no? Clara, Marina, digo, también la primera parte de La Interna con Cafiero,
tiene que ver con la anécdota que estás contando, ¿no? Ah, sí, claro. Porque digo, cómo él pasa de ser un nadie, con todo Sí. respeto lo digo, Sí. a ganar una interna con una persona muy fuerte en el Sí. poder. Eso sí lo cuenta bien la serie. La interna con Cafiero era 99-1 la chance de Menem. Sí, yo creo que esa es una de las partes Sí. más acertadas. Mm. Yo también. Creo que también es buena la interpretación de Griselda Siciliani. Qué bien, sí. Me parece que la figura de Zulema está bien retratada y creo que ¿Era hay un así, gran Zulema? trabajo de Juan Minujín como el fotógrafo. Sí. Pero, a ver, Minujín es más ficción. Claro, Porque- es ficción, pero Zulema, está muy bien ¿era él. así? Zulema era controlador, era la matriarca del hogar, era quien armaba el gabinete. No, mira, yo a Zulema prácticamente no la conocí. Ah. La conocí ya fuera del poder. Siempre fue una mujer así de muchísima personalidad y es verdad que ella estaba muy volcada a un sector del ejército que encabezaba a Zeneidin. Eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Sí. Pero ahí hay también algo, cuando hay la rebelión de los Carapintadas, que fue en el mes de diciembre, lo muestran a Menem escuchando algún tiro por ahí y escondiéndose debajo de la mesa. Sí, Es a absurdo. Eduardo también lo enojó esa escena, Eduardo Menem, digo, porque Claro, dice, yo estaba ahí, pero eso no fue claro. así. Eso no fue así. Menem era un audaz. Claro. Un audaz. Y además las balas no llegaban ahí como para mostrarlo escondiéndose. ¿Te imaginas que si hubiera sido esto, Menem no hubiera ni siquiera necesitado estar ahí, lo hubieran llevado a otro lugar? Y sí. Claro. Ahora, esto es increíble porque nos obliga a hacer memoria y nos lleva a una época, ¿no?, que todos vivimos. Hoy decía algo Campi en el noticiero que hacemos con Pastor en A24 que me pareció piola, que cree que la clave de la serie de Menem es que habla de algo que a todos nos es familiar, porque duró Claro. 10 años, o porque la pasaste muy mal, o porque la pasaste muy bien, o porque la pasaste primero bien y después mal, o porque Claro. lo querías o porque lo odiabas, pero a nadie, a ninguno de los Les es argentinos nos es indiferente Sí. la idea Claro, de Menem, y ¿no? además, ¿sabés qué? Menem era disruptivo. Mm, Y al ser disruptivo, te marca. claro. Y yo, de todas maneras, tiene el estilo para narrar la historia. Yo a veces me daba la sensación de que estaba viendo un capítulo de Los Soprano, ¿no? Sí. O de Buenos Muchachos, Sí. porque... Medio mafia, decís. Sí. La miniserie tiene, ¿cómo te puedo decir? El mérito de crear controversia y que cada Sí. uno opine lo que quiera, pero sí es cierto, como Menem fue tan disruptivo, en la Argentina todo el mundo de alguna u otra forma, el que vivió esa época quedó marcado, ¿no? Claro, total. Tengo una para cerrar. Sí. Sí. ¿Había guerra con Mariano Grondona? Entre Bernardo y Entre Mariano. Bernardo y Mariano. Pero, mirá, estuvieron Como muchos ahora. años juntos, estuvieron muchos años juntos. Después, obviamente, hubo algunos roces, pero no escandalosos, te diría, diferencias roces de qué? que a mí no me parecen especiales, porque Bernardo tenía mucha personalidad, también la tenía Mariano, y Mariano se sintió con la fuerza de irse y generar su propio programa, que fue Hora Clave, que también fue muy exitoso. Sí, un éxito, sí. Sí, En el sí. 9. Ahora, yo tenía con una Romay. muy buena relación con los productores de Mariano y con Pablo de Francesco, que está allí, Sí, que era un que es nuestro amor. productor. Lo queremos, sí, a Pablo. y que te Pasarello. ama. Y Dijo yo mi lo amo amiga. a él, Dijo lo amo mi a él, amiga. y con Miriam Pasarello, que era Ay, la productora Miriam, también, sí, y qué nunca reina. tuvimos una discusión por los invitados, nunca. Mirá, No te creo igual. Sí, yo Perdóname, sí, yo Clarita. sí le creo, yo sí. No, y además, créeme. no, y cómo laburaba esa producción, la de Tiempo Nuevo. Bueno, yo con Mariano. Yo era chico y laburé lo muy veía, me poquito, acuerdo. Ay. Pero la producción de Tiempo Nuevo, que era todo recontra artesanal, porque estamos hablando de época precelular. Ay, sí. Y Claro. también el brainstorming que se armaba ahí, con todos tirando ideas, todos aportando nombres, Ahí laburaban de todos verdad. poniendo la agenda. Sí. Laburaban de sí, verdad, porque ahí se elaboraba de Qué verdad. espectacular. No, mirá, por ejemplo, conseguir Arafat me llevó 9 meses. Claro, Wow. Yasir Arafat. 9 meses. Qué déjà vu que tuve. Que, claro. Tuve como un Arafat. retorno. Claro, y nosotros de repente nos desangramos por conseguir a Wanda Nara, ¿viste? Sí, somos- Viajar a Me lo Rusia y diga. tener yo la posibilidad de entrevistar a
Gorbachev, Bueno, Ah, Gorbachov, Gorbachov. 4 meses. Bernardo no lo hizo acá en Argentina, en Yo el estoy en Yo estudio. primero fui, Vos viajé, fuiste le hice un primero. reportaje, Y después lo hizo Bernardo cuando él vino acá. y cuando él volvió, estuvo con Bernardo y estuvo también con Mariano. Claro, yo me acuerdo de esas notas que vos decís, Gorbachov, por Dios. Sí. Por Dios. Y mirá, Felipe González, Claro, Andreotti, Bush, Jorge Dom, Maurice Bellar, Alain Delon, qué sé yo. Bueno, porque Un montón. Bernardo era un tipo que me parece que en eso hay un punto de contacto con la nata y en muchas otras cosas, que era un curioso, un interesado Sí. por las tendencias, por el arte, por los referentes de opinión, por los referentes culturales. Entonces, viste, vos nombraste referentes de la cultura universal contemporánea. Y él no tenía el prejuicio de, no, esto es un programa político, ¿cómo vas a invitar a, viste, no sé? No, a él le encantaba, le fascinaba el cine. Le encantaba. Hicimos grandes programas vinculados al fútbol también. Le encantaba cuando yo le recomendaba películas o series o libros, que no sé si leía o no, cosas deportivas. No, Bernardo tenía un espíritu curioso y es muy interesante esta relación, siendo muy distintos los dos que haces vos con Jorge en la Nata. Sí. Cosa que no se ve en el periodismo de hoy. Es cierto lo que decís, es cierto, porque está como más encasillados, como que hay menos permisos, hay más prejuicio. Sí. En el punto en el que los conecto es que eran dos desprejuiciados, en el mejor de los sentidos de la expresión, ¿no? Sí, Gente sí, liberada de la atadura que implica el prejuicio. Entonces, la Nata no tenía ningún problema en hacer una columna de espectáculos, o, no sé, me acuerdo de Bernardo que llevaba cantantes de ópera, amaba a Gabriela Pochinki, por ejemplo, ¿no? Un poco Sí, fue su sí, descubridor o su impulsor y su publicista, si querés, en la Argentina, y, Bueno, y estaba mirá, buenísimo eso. Astor Piazzolla era una de las Sí. figuras que iba mucho al programa. Le encantaba llevar a, no sé, mira, te digo, una actriz de esa época estuvo con nosotros, la invitamos para que formara parte de la gente que entrevistó a Gorbachev, a Zipe Linkowski, por ejemplo. Ay, Zipe. Claro. ¿Y te acordás cuando yo- armaba las yo mesas había- de los hijos de famosos? Yo arranqué en una mesa de hijos de famosos, con Claro, Andino, sí, con... sí. Sí, y era nada que ver. O sea, me acuerdo cuando invitó a Valentina Bassi, que estaba haciendo el caso María Soledad Morales, por ejemplo. O sea, era un tipo que creaba, que era que no, Genial. no iba al manual de, bueno, llamar al ministro del Interior, llamar al ministro de Economía y llamar al secretario de la Presidencia. No. No, éramos muy creativos Muy. y la gente que estábamos con él entendíamos, porque hay que entender con la persona con la cual trabajás, y que él además se manejaba muy muy cómodo Sí, en con muchas esos aguas. temas, le encantaban. Totalmente. ¿Y lo extrañás, Clara? Y sí, siempre se extraña, mirá, creo que murió hace 16, Sí. 17 años, no me acuerdo, en una semana horrible para mí, porque la última vez que yo vi a Bernardo, Marina, fue en el velatorio de mi mamá, Ah, no, claro. que mi mamá había fallecido, Y te que fue fue un a golpe acompañar. terrible para mí, y él vino al velatorio. Y a los 4 días me anunciaron que él había muerto. Oh, Dios. claro. Y Sí, son fue esos muy irreemplazables, choqueante. ¿no? Que con, obviamente con sus controversias, con todo lo que implica su figura en esto de las luces y sombras que hablábamos en relación a Menem, ¿no? Pero son los que dejaron huella, los que marcaron un antes y un después, los que hicieron la diferencia y los que no tendrán herederos ni sustitutos. Es así. No, yo siempre, obviamente, no era fácil trabajar con Bernardo porque era muy exigente, pero él también se exigía a sí mismo, así que los que estábamos, y además nadie te obliga a estar en un No, lugar, claro. si no te gusta yo me hubiera Además. ido. Oh. Llegó un momento que sí quería hacer mis propias cosas, que me costó mucho porque él tenía siempre la sensación de que la gente lo abandonaba, y cuando yo le dije que bueno, que iba a hacer mis cosas, un poco entró en un estado de locura, pero bueno, es una decisión que vos tenés, y yo disfruté mucho, sobre todo trabajando la agenda internacional, porque a mí me Claro. gusta mucho Sí. la política internacional, y Tiempo Nuevo me dio la oportunidad de sentarme al lado de Kissinger, de Claro. no sé, de conocer a Bush, de conocer a los grandes líderes mundiales del siglo XX, ¿no? Entonces es una cosa que para mí como profesional Claro. representa muchísimo, Todo, muchísimo. todo, una tremenda escuela. Y él, viste que tenía esto de preocuparse por dejar discípulos, ¿viste? Que era una cosa como que
la tenía en cuenta. No sé, alguna vez me lo comentó esto de hacer escuela en un punto. Sí. Y bueno, y la hizo, claramente la hizo. La hizo mucha gente que ha trabajado con él, después se dedicó a otras cosas, y bueno, hay gente que lo recuerda y recuerda cómo ayudó a Bernardo mucha gente joven, porque a mí me consta, Marina, que sí, ayudó a yo tenía muchísima 18 gente. años cuando él me convoca. Y Chiquita. yo, la verdad, y yo no podía acreditar que se interesara por mí, que me convocara para sus programas. O sea, yo estoy recontra agradecida a su generosidad. Y él tenía también como una conexión con los jóvenes, ¿no? Sí, le gustaba mucho. Que yo le consiguiera gente joven. ¿Viste? Sí. Le gustaba muchísimo eso. Y te digo, algunos periodistas empezaron ahí, siguieron sus carreras exitosas, otros también lo hicieron y después lo negaron, pero bueno, esta es la ley de la vida. Es la ley de la vida, es la ley de la vida. Gracias, Clara, por la charla. Hermoso conectarnos con vos y bueno, hasta cualquier momento nos estamos reencontrando. Gracias, Marina, gracias a ustedes dos. Y repito, nunca tuve una discusión con Pablo de Francesco. Nosotros tampoco. Te ama, bien. Pablo. Te manda besos. Lo queremos, Te queremos, Clara. Te mandamos besos gigante. Un beso grande a los dos. Gracias. Era Clara Mariño, periodista, y pasó por el aire del Observador 107.9. No te vayas. Ya volvemos con más Calabro 107.9.